Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les saluda su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús de María, compartiendo el día de hoy, domingo 27 de este mes de octubre. Ya estamos en el último domingo de este 10º mes. Fíjense, ya faltan solamente unos cuantos días para que se termine este mes, que es el mes de octubre. El jueves es el último día de este mes, jueves 31, y ya la siguiente semana, el viernes, pues sería primero. Viernes al Sagrado Corazón, 1 de noviembre, el 11º mes, para después prepararnos para esta para esta 30ª peregrinación guadalupana, donde les invitamos, ahí tienen también, ustedes pueden verlo en el Facebook de Montemaría, el programa para que lo vayan siguiendo cada uno de los días donde la peregrinación va a estar. Son 10 días caminando. Invitamos a los que gusten participar físicamente de esta peregrinación, ya sea unos cuantos días, la semana o un día también, ¿verdad? Pueden participar. Son 10 días, se sale el día primero domingo, se llega hasta el martes 10. Son 200 y feria kilómetros. Los que gusten apoyarnos con su oración, muy importante. Después, los que gusten físicamente ir a caminar o servir también, adelante, o los que gusten apoyarnos económicamente, ya sea para la gasolina, para los gastos que se van realizando, igual también cosas para como son papel de rollo, bolsas para la basura, desechables, tenedores, cucharas, servilletas, vasos, todo esto que luego se ocupa para la peregrinación para cada uno de los días, o ya en las últimas 2 semanas, más bien casi en la última, los que quieran llevar naranja o plátano lo pueden llevar, pues de acá mejor llevarlo a Montemaría, ¿verdad? Pero hay decir que es para la peregrinación. Los que gusten pepinos también, dicen, bueno, limones, pues esto lo pueden llevar allá a Montemaría, ¿verdad? O igual también cosas desechables y todo, pues más bien sí lo pueden dejar un poquito más aquí en la librería, pero también lo pueden llevar también allá a Montemaría. Entonces, de una u otra manera, para que nos puedas apoyar, primero con la oración y después con lo demás que ya te hemos estado mencionando. Agradecemos también a las personas que el día de ayer estuvieron trayendo, que vinieron a cooperar, ¿verdad? Come y Coopere, que estuvieron trayendo cosas para la peregrinación y también dando su donativo para la gasolina. Entonces, pues ahí está. Después de eso, el jueves es Día de Nuestra Madre, entonces ya después nos van a ir diciendo los horarios de la misa y las mañanitas y todo esto para el día viernes 13, pedir por el aniversario número 30 de Padre Rayito, que va a estar celebrando 40 años, con los números, 40 años de sacerdote el día 13 de diciembre, que es viernes. Entonces, ahí estamos. De ahí nos vamos preparando para la novena de posada para estos 9 días y así el martes 24, misa de Nochebuena. Después también vamos a ver el horario. El miércoles, que será 25 de diciembre, y luego la siguiente semana, el martes 31. Si Dios nos llama antes a su presencia, pues ahí está, ¿verdad? Si permite poder, vivir de estos días festivos, pues también hay que prepararnos. Entonces, ahí estamos. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Les saludamos en ese programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana y que van a ser pues 2 meses. Por esta semana que se termina y la siguiente que va a iniciar, donde pedimos en el mes de noviembre por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Bueno, nos conozca la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también hay que prepararnos porque el día de mañana, supuestamente, o más o menos según el clima, va a estar bajando ya más la temperatura, porque pues ya entramos un tiempo con el cambio de horario. Es cierto que no se nos olvide, la siguiente semana, el domingo, sábado, cambia la hora. Entonces, pues ahí está, estas fuentes informativas. Vamos con el día de hoy, domingo, dijimos 27, celebramos a Santo Domingo de Val. El día de mañana, lunes 28, San Judas Tadeo, muy famoso. Martes 29, Beato Miguel Rúa. Miércoles 30, San Alonso Rodríguez. Jueves 31, San Quintín.
Y después, el día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. El sábado 2, día de los fieles difuntos. Repetimos, el día de hoy, domingo 27, Santo Dominguito de Val. Mañana, lunes 28, San Judas Tadeo. Martes 29, Beato Miguel Rúa. Miércoles 30, San Alonso Rodríguez. Jueves 31, San Quintín. Y después de ahí, el día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. 2 de noviembre, los fieles difuntos. Pues muchas felicidades a quienes van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en estos días. Vamos a compartir estos santos, los que alcancemos antes de nuestra campanada. Dice así: domingo 27 de octubre, Santo Dominguito de Val, acólito. Por el año 1250, el rey Alonso el Sabio escribió: hemos oído decir que algunos judíos muy crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la pasión de nuestro Señor, roban a algún niño cristiano y lo crucifican. Esto fue lo que hicieron con Santo Dominguito de Val. Nació este niño en Zaragoza, España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y pureza, por su hermosa voz, fue admitido como acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar en la misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial. En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por entre un barrio de judíos, de estrechas callejuelas, y algunos de ellos se disgustaban mucho cuando Dominguito y sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles al pasar por ahí. Ya lo tenían fichado para tratar de hacerlo desaparecer. Y dicen las antiguas tradiciones que un adivino judío anunció que si echaban en las aguas del río el corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que bebieran de esas aguas morirían. Entonces, algunos de aquellos fanáticos pagaron a una vieja malvada para que fuera a comulgar y rápidamente echar la santa hostia en un pañuelo y se la trajera. Luego fueron donde un hombre muy pobre que estaba pasando mucha hambre y le ofrecieron una bolsa de oro si les regalaba el corazón de uno de sus niños. Aquel hombre fingió que aceptaba el negocio y mientras hacía que uno de sus niños gritara desesperado como si fuera a sacar el corazón, mató un cerdo y le sacó el corazón, el cual es muy parecido al del ser humano, y sangrando aún lo entregó a los judíos a cambio de la bolsa de oro. Y siguen diciendo las crónicas que los judíos echaron el corazón del cerdo y la santa hostia consagrada al río que pasaba por la ciudad, y que a los pocos días se produjo una terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y muchos murieron. Y con esto se dieron cuenta los criminales de que el hombre del corazón los había engañado. Entonces se propusieron conseguir ellos personalmente el corazón de un niño cristiano para no equivocarse. Ya habían obtenido de manos de un sacristán una hostia consagrada, y entonces el Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales en otro tiempo los judíos antiguos mataron a Jesucristo. Y pasaba Dominguito de Val con su sotana de acólito y de pequeño cantor por enfrente de una de aquellas casas de los judíos, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, unas manotas grandes lo tomaron por el cuello y le cubren el rostro con un manto, tapándole la boca con una tela para que no pudiera pronunciar palabra. Temblando de pavor por lo que le pueda suceder, siente que lo llevan ante un corrillo de judíos que simulan repetir el tribunal que condenó a Jesús. Uno hace de Pilato, otro de Caifás y otro de Anás. Le preguntan si persiste en querer seguir siendo seguidor de Cristo y él exclama que sí, que prefiere la muerte antes que ser traidor a la religión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le declaran sentencia de muerte y así, con sus vestidos de acólito y cantor, lo crucifican. Le sacaron el corazón y enviaron a uno de los del grupo para que se fuera con la hostia consagrada y el corazón del niño y los arrojara al río para que todos los cristianos que de allí bebieran se murieran. Pero no imaginaban lo que ahora les iba a suceder. El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso entrar a un templo y simular que estaba rezando. Y aquí, que de rodillas allí en una banca, abrió el libro donde llevaba la santa hostia. Pero unas señoras que estaban allí cerca vieron con admiración que de aquel libro salían resplandores. Se imaginaron que ese hombre debía ser un santo y fueron a comunicar el prodigio a los sacerdotes. Llegaron estos y le pidieron que les mostrara el libro y allí encontraron la hostia consagrada. Luego llamaron
a las autoridades y estas, al revisarlo, le entregaron el corazón del niño. Aquel bandido, al verse descubierto, se llenó de pavor y propuso que si no lo mataban denunciaría a todos los que habían cometido el crimen. Y así lo hizo. Las autoridades fueron a la casa de los judíos y lo apresaron a todos, y murieron en la horca semejantes criminales, menos el que los denunció, que pagó su pecado con cadena perpetua. Y desde entonces, Dominguito de Val ha sido invocado como patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Modernamente se le invoca junto con otro patrono de estos niños, que es Santo Domingo Sabio, que también fue pequeño, cantautor y monaguillo. Pues a él lo estamos celebrando el día de hoy, domingo 27, Santo Dominguito de Val. Vamos con el día de mañana, lunes 28, San Judas Tadeo, muy famoso, y vamos a ver qué fue lo que dice, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí. Ok, sí está bien. Ok, entonces decimos así. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más, tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios más. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. Simón significa Dios ha oído mi súplica. A San Simón y a San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día, porque según una antigua tradición los dos iban siempre juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 preferidos o apóstoles. Ambos recorrieron los caminos de Israel y de varios otros países sin alforjas, sin dinero, predicando el reino de Dios, curando enfermos, echando demonios, resucitando muertos y dando gratis lo que habían recibido gratis del Señor. Ambos recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés y presenciaron los milagros de Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus famosos sermones. Muchas veces lo vieron ya resucitado y hablaron con él después de su santa muerte y resurrección y presenciaron su gloriosa ascensión al cielo. A Judas se le llama Tadeo, para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús. En la noche de la última cena le preguntó a Jesús, ¿por qué revelas tus secretos a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió que esto se debía a que ellos lo amaban a él y cumplían sus mandatos, y que a quien lo ama y obedece viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y forman habitación en su alma. San Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. En la misma ataca a los agnósticos y dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza y de hacer actos contrarios a la naturaleza, como homosexualismo, sufrirán la pena del fuego eterno. Y aconseja que no seamos el grupo de los que son murmuradores, descontentos de su suerte, y que viven según sus pasiones y emplean palabras indebidas. Y termina su carta con esta bella oración. Sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría. Como según la antigua tradición, a San Simón lo mataron asesinándolo por en medio y a San Judas Tadeo cortándole la cabeza de un hachazo, por eso a San Simón lo pintan con una sierra y a San Judas Tadeo con un hacha en la mano. Por medio de tus dos santos apóstoles, concédenos, Señor, la gracia de predicar también nuestra vida, nuestras cualidades y nuestros esfuerzos, hacerte conocer y amar como ellos, lograr un puesto junto a ti en el cielo. Pues lo vamos a estar celebrando el día de mañana, San Judas Tadeo. Vamos con el martes 29, Beato Miguel Rúa. Del año 1852, San Juan Bosco se encontró en la calle con un grupo de jovencitos que le pedían les regalara alguna medalla.
A cada uno le obsequió su medalla, menos a un pálido y delgaducho, de noble mirada, el cual el santo, haciéndolo como que partía su brazo izquierdo con la mano del derecho, le dijo: a ti solo te doy esto. El jovencito no entendió qué significado podía tener esa acción, pero 30 años más tarde le preguntará a don Bosco: ¿qué me quiso decir en mi niñez cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo? Y el santo le responderá: te quise decir que los dos obraríamos siempre ayudándonos el uno al otro y que tú serías mi mejor colaborador. Y así fue en verdad. Miguel Rua nació en Turín, Italia, de una modesta familia. Hizo sus estudios de primaria con los hermanos cristianos, que lo apreciaron mucho porque era sin duda el alumno de mejor conducta que tenía en su escuela. Y resultó que al Instituto de los Hermanos iba San Juan Bosco a confesar a los alumnos, y los alumnos se encariñaron, de tal manera con este amable santo que ya no aceptaban confesarse con ningún sacerdote que no fuera él. Y Rua fue uno de los que se dejaron ganar totalmente por la impresionante simpatía y santidad del gran apóstol. Al quedar huérfano de padre, empezó a frecuentar el oratorio de don Bosco, donde los muchachos pobres de la ciudad iban a pasar alegre y santamente los días festivos. Allí oyó un día que el santo le preguntaba: Miguelín, ¿nunca has deseado ser sacerdote? Al jovencito le brillaron los ojos de emoción y le respondió: sí, lo he deseado mucho, pero no tengo cómo hacer los estudios. Pues te vienes cada día a mi casa y yo te daré clases de latín, le dijo don Bosco, y así empezó el joven sus clases de secundaria. Más tarde don Bosco lo envió a que recibiera clases de un excelente profesor de la ciudad, y cuando le pidió informes acerca de su alumno, el profesor respondió: es el mejor de la clase en todo, en aplicación, en conducta y en buenos modales. San Juan Bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a los jóvenes y se propuso formar a sus futuros religiosos de entre sus propios alumnos. Y el primero que eligió para ello fue al joven Rua. Le impuso la sotana y se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más completamente posible. En el año 1856, don Bosco hizo una curiosa votación entre los centenares de alumnos de su oratorio de Turín. Las preguntas eran estas. 1. ¿Cuál es el más santo y piadoso de los oratorianos? 2. ¿Cuál es el más simpático y buen compañero de todo el oratorio? La segunda pregunta la ganó Santo Domingo Sabio, porque en simpatía y compañerismo no le ganaba ninguno. Pero la primera la ganó por amplia votación el joven Rua. Según el parecer de sus compañeros, era el más piadoso y santo de todo el gran colegio. Y esto es mucho decir, porque allá había muchos jóvenes sumamente piadosos y santos. Rua fue el primer alumno de don Bosco que, ordenado sacerdote, se quedó a colaborarle en su obra. Fue también el primer director del colegio salesiano y el hombre de confianza que acompañó durante 37 años al gran apóstol de todas sus empresas apostólicas. En él depositaba San Juan Bosco toda su confianza y era todo como su mano derecha. Del Beato Miguel Rua hizo San Juan Bosco un elogio que envidiaría a cualquier otro religioso sacerdote. Hablando con sus salesianos, dijo el santo: si Dios me dijera, hágame la lista de las mejores cualidades que desea para sus religiosos, yo no sé qué cualidades me atrevería a decir, que ya no las tenga el padre Miguel Rua. Cuando el padre Rua fue nombrado para ser director del primer colegio salesiano que se fundaba cerca de Turín, le pidió a su maestro, don Bosco, que le trazara un plan de comportamiento y el santo le escribió lo siguiente: ante todo, trate de hacerse querer más que de hacerse temer. Recuerde lo que decía San Vicente de Paúl: yo tenía un carácter demasiado serio y un temperamento amargo y me di cuenta de que si no hay amabilidad se hace más mal que bien en el apostolado. Y me propuse adquirir un modo de ser amable y bondadoso. Este sea su plan de comportamiento. Miguel Rua conservó toda su vida estos consejos y llegó a practicarlos de manera admirable. San Juan Bosco decía al final de su vida: si el padre Rua quisiera hacer milagros, los haría, porque tiene la virtud suficiente para conseguirlos. Pero la humildad de este santo sacerdote era tan grande que jamás se atrevería a querer obtener nada extraordinario. Él nunca hablaba de sí mismo, pero un día, ya ancianito, le preguntaron los religiosos jóvenes: padre, ¿nunca le ha sucedido algún hecho extraordinario? Y él, por premiar, les dijo: sí, un día
me dijeron que ya está reemplazando a don Bosco, que era tan milagroso. Por favor, coloque sus manos sobre una enferma que está moribunda. Yo lo hice, y tan pronto como le coloqué las manos sobre la cabeza, en ese mismo instante, la pobre mujer se murió. Los seminaristas rieron ante semejante final que no esperaban, pero se dieron cuenta de que lo que sucedió en realidad era que no le gustaba hablar a favor de sí mismo. Cuando San Juan Bosco ya era muy ancianito, el Santo Padre León XIII le dijo: dígame, ¿cuál es su sacerdote de mayor confianza? Porque quiero nombrarlo como su reemplazo. El santo le dijo que era Miguel Rua, y este recibió el encargo pontificio de reemplazar a don Bosco cuando muriera. Y así lo hizo en el año 1888, al morir el santo. Quedó Rua elegido como superior general de los salesianos, y a los 22 años que dirigió la congregación salesiana, esta multiplicó por 5 el número de sus religiosos y abrió casas y obras sociales en gran cantidad de países. Los salesianos decían: si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos, bastaría observar cómo se porta el padre Rua para saber qué es lo que los demás debemos hacer. Su actitud era admirable, siempre amable y bondadoso, comprensivo con todos y lleno de paciencia, pero exquisito en el cumplimiento de todos sus deberes. Nada más algunos datos todavía que nos faltaban de este padre Rua. Dice: cuando Rua tenía apenas unos 25 años, un día se enfermó muy gravemente y mandó llamar a San Juan Bosco para que le impusiera los santos óleos y le llevaran el viático. El santo respondió: Miguel no se muere ahora, ni aunque lo lances de un 5º piso. Y después explicó el por qué decía esto. Es que en sueños había visto que todavía en el año 1906, o sea 40 años después, estaría Miguel Rua extendiendo la comunidad salesiana por muchos países del mundo. Y a él personalmente le dijo después: Miguel, cuando ya seas muy anciano y al llegar a una casa alguien te diga: ay padre, ¿por qué se ha envejecido tan exageradamente? Prepárate, porque ya habrá llegado la hora de partir para la eternidad. Y así sucedió. Al principio del año 1910, el padre Rua fue a Cilicia a visitar un colegio salesiano, y un antiguo discípulo suyo al verlo le dijo: ay padre, ¿por qué se ha envejecido tan exageradamente? El santo sacerdote palideció y se preparó a bien morir. El 6 de abril de 1910, después de exclamar: salvar el alma, eso es lo más importante, expiró santamente. Había dedicado su existencia totalmente a tratar de hacer amar más a Dios y a colaborar en la salvación de las almas. Dios envíe a su Santa Iglesia muchos religiosos y sacerdotes tan observantes como Él. Amén. Pues lo estaremos celebrando. Vamos con el día miércoles 30, San Alonso Rodríguez. Alonso significa pronto para hacer el bien. El santo de hoy es un caso típico: viudo, comerciante, portero por 45 años de un colegio, poco instruido en las ciencias del mundo, pero un verdadero místico. Alonso nació en Segovia, España, en el año 1533, hijo de un comerciante acaudalado. Cuando nuestro santo aún era un niño, tuvo la suerte de que llegó a su ciudad a predicar el beato Pedro Fabro. Dice: y se hospedó en la casa de los padres de Alonso, y luego, en compañía del jovencito, se fue a una finca que poseía la familia Rodríguez, y allá lo preparó a la primera comunión. Esta amistad con un gran apóstol le fue de enorme provecho para su santificación. Alonso fue después a estudiar en un colegio de los padres jesuitas, pero al morir su padre tuvo que volverse a casa para administrar los negocios. Sin embargo, el destino que Dios le tenía preparado no era el de negociante, y como no poseía las suficientes cualidades para ese oficio, sus negocios fueron decayendo poco a poco. Era como una llamada que Dios le hacía para que se dedicara a otra labor donde sí iba a conseguir la santidad. Alonso se casó con una mujer muy buena y piadosa y tuvieron un hijo, pero luego, cuando iba a nacer el segundo niño, la esposa murió, dejándolo viudo y con un hijito muy pequeño. Enseguida murió también su madre y los negocios empezaron a quebrar. Esta serie de infortunios hizo pensar a Alonso si no sería que Dios quería de él otro modo de vivir. Hasta entonces había sido un honrado comerciante, pero le faltaba todavía ser un creyente fervoroso y heroico. Vendió entonces los pocos bienes que le quedaban y se fue con su hijito a vivir junto a dos hermanas suyas que eran extraordinariamente piadosas, las cuales le enseñaron el arte de rezar bien y de hacer meditación y oración mental.
Las enseñanzas de estas dos sencillas mujeres le sirvieron de inmensa importancia para su vida. Alonso meditaba 2 horas diarias por la mañana y por la tarde rezaba el rosario pensando en los misterios. Pronto empezó a descubrir la imperfección de su vida pasada. Viendo a la luz las enseñanzas de Jesucristo, en un momento de meditación alcanzó a contemplar un poco los goces que nos esperan en el cielo, y en estos días hizo una confesión general de toda su vida y empezó una existencia totalmente dedicada a la oración, a la mortificación, a la dedicación y a las obras de caridad a favor de los pobres. Luego murió su hijo único. Alonso sintió una agonía de muerte, pero enseguida nuestro santo le iluminó con la lectura de la página del libro de la sabiduría, que dice que a muchos jóvenes se los lleva Dios a la otra vida para evitarles terribles peligros que les podían llegar en esta vida contra su santidad y su salvación. Con esto, Alonso se consoló inmensamente porque comprendía que su hijito tan amado, al morir tan joven, se había librado de muchos peligros de ofender a Dios. Y esa muerte tan dolorosa lo movió a renunciar a todo e irse de religioso. Alonso pidió a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero nadie quería recibirlo porque ya casi tenía 40 años. No había hecho estudios y además era viudo. No se acostumbraba a recibir gente de esa clase, pero de pronto el superior, sin saber por qué, cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego. Esa iba a ser la profesión que lo iba a llevar a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca como portero del colegio de los jesuitas en Montesión. Allí en ese cargo se ganará la gloria del cielo, atendiendo durante 45 años con la más exquisita bondad a toda clase de huéspedes y transeúntes. Ser portero en un gran colegio no era tarea fácil, y menos lo era en aquellos tiempos en los que no había ni teléfono ni otros medios de fácil comunicación de los que disponemos hoy en día. Y los que lo conocen y trataron dejaron constancia de que jamás alguien recibió del hermano Alonso un trato hosco o maleducado o frío, sino que, por el contrario, todos se sentían tratados como si fueran grandes personajes. Allí llegaban montones de alumnos, padres de familia, proveedores del colegio, religiosos, viajeros que venían a pedir hospedaje por unos días, visitantes, médicos, obispos, militares, empleados del gobierno, vendedores y multitud de pordoceros, y cada cual se sentía tratado por el hermano Alonso con una amabilidad que no estaban acostumbrados a recibir en otras partes. Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. Seguimos compartiendo de la vida de San Alonso Rodríguez, que lo vamos a estar celebrando el día miércoles 30 de este mes de octubre. Dice: Alonso Rodríguez se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba disfrazado de prójimo. Cuando alguien le preguntaba por qué no era más duro y áspero con ciertos tipos inoportunos, le respondía: es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Seguramente que nuestro Señor, al llegar al cielo, le habrá repetido aquello que en el Evangelio prometió, que dirá a quienes tratan bien a los demás: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando me disfracé de huésped me trataste sumamente bien. El buen trato que les dices a los demás, aún a los más humildes, lo recibió como si me lo hubieras dado a mí en persona. Sus compañeros jesuitas dejaron escrita esta observancia verdaderamente admirable. Declaramos que jamás vimos en el hermano Alonso Rodríguez un comportamiento que no fuera el de un verdadero santo, algo admirable en verdad. De entre tantísimos amigos que Alonso trató en su oficio de portero a los 45 años en Montesión, el más santo e importante de todos fue San Pedro Claver. Este gran apóstol vivió 3 años con Alonso en aquella casa. Y una noche el fervoroso portero oyó en visión que le decía: Pedro Claver está destinado a hacer un gran bien en Sudamérica. Desde entonces el santo portero se propuso animar a Pedro a que viajara como misionero a América, y lo logró. Pedro Claver bautizó a más de 300,000 negros en Cartagena y nunca pudo olvidar los buenísimos consejos que le dio su fiel amigo Alonso en Mallorca. San Pablo decía que para que no se llenara de orgullo, Dios le permitió ataques terribles a su carne, y así lo sucedió también al buen Alonso. De vez en cuando le llegaban sequedades tan espantosas en la oración que para él rezar era un verdadero tormento. Todo lo que fuera piedad le producía repulsión, pero así y con esas sequedades seguía rezando.
Rezaba todo el día, viajando de un sitio a otro de la casa, llevando razones y mensajes, o atendiendo en su portería a todo el que llegaba. Alonso rezaba siempre. Un día, cuando sus tentaciones impuras se le habían vuelto casi enloquecedoras, al pasar por enfrente una imagen de la Santísima Virgen, le gritó en latín: Santa María, Mater Dei, memento mei. Santa María, Madre de Dios, acuérdate de mí. Inmediatamente sintió que las tentaciones desaparecían. Desde entonces se convenció de que la Santísima Virgen tiene gran poder para alejar a los espíritus impuros, y se dedicó a encomendarse a ella con mayor fervor. Le rezaba varios rosarios cada día y en honor de la Madre de Dios rezaba salmos diarios. La Virgen María fue su gran protectora y defensora hasta la hora de su muerte, y se le apareció varias veces, llenándolo de increíble felicidad. En sus dolorosas enfermedades se sentía asistido por Jesús y María, y decía que había día en que los sentía tan presentes junto a él como si hubiera vivido en Nazaret, cuando ellos dos estaban viviendo allá. Esto le producía intensas alegrías espirituales. Con autorización de sus superiores fue escribiendo todo lo que recordaba de sus experiencias espirituales, y en esa su autobiografía, detalles que demuestran cómo este santo sencillo ignorante portero de un colegio llegó a altísimos grados en la vida mística. Con razón, las gentes de todas clases sociales iban al colegio a pedir sus consejos, a consultarle sus dudas y a recibir consuelos para sus penas. Cuando ya era muy anciano y estaba sumamente enfermo, un día el superior, para ver qué tanta era su obediencia, le dijo: le ordeno que se vaya de misionero a América del Sur. Inmediatamente Alonso empacó sus pocas ropas y salió por la portería, listo a embarcarse en el primer barco que llegara. El superior tuvo que mandarle otra vez que se volviera a su puesto. Otro día el superior, que sufría de un reumatismo sumamente doloroso, le dijo: hermano Alonso, pídele a Dios y a la Virgen que me curen de este mal tan molesto. El santo tuvo toda la noche rezando y no dejó de rezar, pidiendo aquel favor, sino cuando al amanecer supo que el Padre Superior había amanecido totalmente curado. El 29 de octubre del 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y de angustias al recibir la Sagrada Comunión, inmediatamente se llenó de paz y de alegría y quedó como en éxtasis. 2 días estuvo casi sin sentido y el 31 de octubre despertó. Besó con toda emoción su crucifijo y, diciendo en alta voz: Jesús, 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 expiró. Gracias, Señor, por estos modelos admirables que nos presentas en tus santos. Haz que querramos imitarlos y que seamos capaces de seguir sus buenos ejemplos. Amén. Pues ahí vamos a quedar con el día 30. Vamos con el día 31, jueves 31, San Quintín. Fue Quintín hijo de un senador romano muy apreciado de la gente. Se hizo amigo del Papa San Marcelino, quien lo bautizó. El más grande deseo de San Quintín era hacer que muchas personas conocieran y amaran a Jesucristo y poder derramar su sangre por defender la religión. Cuando el Papa San Cayo organizó una expedición de misioneros para ir a evangelizar a Francia, Quintín fue escogido para formar parte de ese grupo de evangelizadores. Dirigido por el jefe de la misión, San Luciano, fue enviado Quintín a la ciudad de Amiens, la cual ya había sido evangelizada por otro tiempo por San Fermín, por el cual hubo un nutrido grupo de cristianos que le ayudaron allí a extender la religión. Quintín y sus compañeros se dedicaron con tal grande entusiasmo a predicar que muy pronto, ya en Amiens, hubo una de las iglesias locales más fervorosas del país. Nuestro santo había recibido de Dios el don de sanación, y así, al imponer las manos, lograba la curación de ciegos, mudos, paralíticos y demás enfermos. Había recibido también de nuestro Señor un poder especial para alejar los malos espíritus, y eran muchas las personas que se veían libres de los ataques del diablo. Al recibir la bendición de San Quintín, esto atraía más y más fieles a la religión verdadera. Los templos paganos se quedaban vacíos, los sacerdotes de los ídolos ya no tenían oficio, mientras que los templos de los seguidores de Jesucristo se llenaban cada día más y más. Los sacerdotes paganos se quejaron ante el gobernador Ricciovaro, diciéndole que la religión de los dioses de Roma se iba a quedar sin seguidores si Quintín seguía predicando y haciendo prodigios. Ricciovaro, que conocía a la noble familia de nuestro santo, lo llamó y le echó en cara que un hijo tan famoso senador romano se dedicara a propagar la religión de un crucificado. Quintín le dijo que ese crucificado ya había resucitado y que ahora era el rey y señor.
de cielos y tierras, y que por lo tanto para él era un honor mucho más grande ser seguidor de Jesucristo que ser hijo de un senador romano. El gobernador hizo azotar muy cruelmente a Quintín y encerrándolo en un oscuro calabozo, amarrado con fuertes cadenas, pero por la noche se le soltaron las cadenas y sin saber cómo, el santo se encontró libre en la calle. Al día siguiente estaba de nuevo predicando a la gente. Entonces el gobernador lo mandó poner preso otra vez y después de atormentarlo con terribles torturas, mandó que le cortaran la cabeza y voló al cielo a recibir el premio que Cristo ha prometido para quienes se declaran a favor de él en la tierra. Y hasta aquí vamos a terminar con el mes de octubre con San Quintín. Ya nada más nos faltaba el día 1 de noviembre, que es Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, que es Día de los Fieles Difuntos. Pues continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa. Recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.